Mis hermanos y hermanas, amada familia, bendecido día para todos ustedes y una vez más quiero compartirles con el amor del Señor esta reflexión para este día y esperando que sea de bendición. Seguimos y continuamos viendo la vida de este hombre de Dios, de Nehemías. Y ahora quisiera que usted me acompañara al capítulo 6 de este libro de Nehemías. Y voy a leer solamente del versículo 1 al versículo 3. La palabra del Señor en la versión Biblia de las Américas dice de esta manera: Cuando se les informó a Sanballat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño y les envié mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo? Y diciendo a ustedes: Nehemías está edificando el muro, y sin embargo las amenazas no se hicieron esperar por parte de sus enemigos. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo, hemos aprendido que Dios pelea nuestras batallas y nos ha dado una hermosa familia en la compañía de los creyentes para ayudarnos a caminar en el propósito de Dios. En este pasaje nos encontramos ahora con Nehemías, a punto de terminar la labor de esta reconstrucción del muro de Jerusalén. Quizás algo que pudiera parecer o verse muy imposible, pero que también podemos ver que a pesar de toda la oposición, Nehemías creyó al llamado de Dios. Él se levantó y guió al pueblo de Dios. Mire, hermano y hermana, pasa lo mismo en muchos de nosotros, que cuando nos encontramos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, siempre habrá distractores que lleven la intención de que nos apartemos de lo que Dios quiere que hagamos. Fíjese bien los primeros dos versículos de este capítulo de Nehemías, el capítulo 6. Cuando se les informó a Sanballat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Cuando oyeron que Nehemías había edificado el muro, estos enemigos, Sanballat y los suyos, le dicen: ahora sí, Nehemías, vente al valle de Ono. Y fíjese bien, por favor, estos dos versículos, porque esta invitación pudiera tener varias interpretaciones. Por ejemplo, o puede interpretarse de varias maneras esta invitación. Los hombres, aquellos hombres enemigos, podrían estar buscando una reconciliación con Nehemías, con el pueblo. Otra es que podrían estar reconociendo la prosperidad, el éxito de Nehemías. Quizás buscaban una relación comercial ahora con la nueva ciudad fortificada y fortalecida. O también, hermanos, podrían estarle tendiendo una trampa, alejándolo de su lugar seguro. Por eso, hermanos, es tan importante que tengamos en cuenta dos cosas cuando esto pasa en nuestra vida. Número 1, discernimiento, y número 2, sabiduría. Fíjese bien, una vez más, versículo 2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño, dice Nehemías en este versículo 2. ¿Por qué querrían ahora ellos ser los amigos de Nehemías si antes andaban buscando destruirle? Para Nehemías estaba claro que ellos buscaban hacerle mal. Sin embargo, asimismo, para este hombre de Dios, eso no iba a ser impedimento, hermanos, para que él responda con cortesía,
con amabilidad y de una manera diplomática. Veamos el versículo 3. Dice: y les envié mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? La NBI dice así: yo hago una obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Seguramente, hermanos, y con justa razón, estemos pensando que Nehemías no tenía por qué darles explicaciones. Sin embargo, un verdadero hombre de Dios sabe ser amable y darle a los demás el beneficio de la duda. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre hemos de pensar lo peor de la gente, sino otorgarles el voto de confianza. Y esto en relación con estos enemigos que buscaban destruirle, tenderle una trampa. También Nehemías lo hace, es cortés, es amable, le responde de manera diplomática. Este hombre de Dios no piensa lo peor de sus enemigos, les otorga un voto de confianza y lo hace hasta que su maldad los exhibe y los evidencia. Así hemos de actuar también nosotros como hombres y mujeres de Dios, hermanos. Así pasó con Sanbalat y sus compañeros. Pero déjeme decirle algo antes, hermanos, porque esto lo veremos más adelante. Casi siempre que está usted cumpliendo con la tarea que Dios le está mandando a realizar, van a venir distractores a su vida. Ellos buscarán alejarle del propósito de Dios. Pero déjeme decirle y aclararle algo muy importante, porque no siempre son cosas malas las que nos alejan de Dios. Porque a veces pensamos eso, que solamente las cosas malas nos alejan de Dios. Sino también las cosas buenas, entre comillas, quiero decirle, también pueden alejarnos de Dios. De manera que, hermano y hermana, si usted no está bien enfocado en lo que Dios pide de usted, hasta las cosas buenas le van a alejar de Dios. Por ejemplo, recordemos Génesis 3, versículo 6, cuando fue la creación, cuando se les advirtió a Adán y Eva de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. La mujer, dice el texto, vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y codiciable. Y terminó siendo algo que causó el alejamiento de Dios. Las cosas buenas también nos alejan de Dios, mis amados hermanos. Un trabajo, por ejemplo, en el que se gana muy bien para mantener a su familia, pero que le impide congregarse, o que se congregue usted con sus hermanos en Cristo y crecer. O que quizás ese mismo trabajo le está exponiendo a una vida de pecado y de perdición. Y quizás usted piense que la paga es buena, pero la realidad es que terminará con su relación con Dios. La realidad, hermanos, es que somos muy vulnerables a distraernos con cosas buenas que nos distraen. Incluso en la vida de la iglesia. Las iglesias muchas veces quedan atrapadas en sus programas y actividades y descuidan lo verdaderamente importante. Puede haber muchas actividades buenas, pero se deja de compartir el Evangelio y hacer discípulos, que es el verdadero llamado de la iglesia, la verdadera misión. Ahora fíjense el versículo 4, lo que dice: 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma, y en cada ocasión yo le respondí de la misma manera. Dice el verso 4, que hasta 4 veces siguieron insistiendo y Nehemías se mantiene firme. Vemos a este hombre de Dios, hermanos, ejerciendo la paciencia. Y mire cómo Dios recompensa la paciencia de sus hijos. El Señor saca a la luz las verdades o verdaderas intenciones de Sanbalat y los suyos. Leamos del versículo 5 al versículo 7. Entonces Sanbalat por 5ª vez me envió a su siervo en la misma forma, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú dice
que tú y los judíos están tramando rebelarse, por eso reedificas la muralla y según estos informes tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén, en cuanto a ti, un rey está en Judá, y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Mis amados hermanos, si usted pone atención en esta parte de la carta abierta, anteriormente y en la antigua época las cartas se entregaban selladas, pero ahora esta carta es enviada de una manera abierta. Nos quiere decir que la intención era de que todos se enteraran de esta información falsa que estaban queriendo estorbar a Nehemías. Y hermanos, es el proceder de los que hacen y le quieren hacer maldad. Se oye entre las naciones. Dicen por ahí, fíjate que he escuchado esto y esto. Nehemías sabe que son mentiras, hermanos. A veces tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, la capacidad, la mente, y llamar las cosas por su nombre. Nehemías ahora ya no se nota amable y le habla a Sanbalat y le responde, eres un mentiroso. Versículo 8. Hermanos, tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre, tanto lo que nos hacen como lo que nosotros hacemos. Mire, todo el resto de las cosas se resuelven cuando somos verdaderamente honestos. No es lo mismo decir, perdóname si en algo te he lastimado, a decir, perdóname por haber dicho esto y esto. Y esto pasa mucho en la vida matrimonial y en la vida de la iglesia o relación eclesial. Pero fíjese bien lo que hace Nehemías. El versículo 9. Nehemías está acudiendo a Dios y le dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y el Señor le permite identificar las trampas, reconocerlas, esos estorbos que los enemigos le estaban poniendo para destruirle. Mis amados hermanos, ¿qué voz está usted escuchando en medio del llamado que Dios le está haciendo cuando usted se encuentra realizando la tarea que Dios le ha llamado a hacer y hay distractores? ¿Escucha la voz que le distrae o escucha la voz del verdadero llamado de Dios que le insta y le alienta a continuar, a mantenerse firme, y que en medio de eso usted busque a Dios, acuda a Dios y dígale como Nehemías, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, fortalece tú mi familia, fortalece tú la obra en tu iglesia, y que todo sea, hermano y hermana, para la gloria de nuestro Dios. No se distraiga, escuche la voz de Dios. El Señor le recompensará mientras usted, y en la medida en que usted se mantenga firme y alentado para continuar. Que la gracia y la paz de Jesucristo esté con usted y con su familia desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Bendiciones, mis hermanos.